los que nosotros decimos que son filósofos al principio, en Grecia, en el principio de todo, son aquellos que o bien figuran en los registros de Platón o Aristóteles, o bien figuran en la historia de los filósofos de Diógenes Laercio, o bien han sido introducidos por diversas razones por los editores, Diels y Krantz. ¿Y esto a qué se debe? Pues a un acto mágico. Al acto mágico de que son autores fragmentarios, que son autores de los que no tenemos una obra completa y de que están puestos allí. Hay cosas verdaderamente extravagantes, como Hesíodo sí tenemos su obra y no se iba a editar dentro de unos fragmentos, pues resulta que Hesíodo no es filósofo. ¿Qué diferencia a Hesíodo de, por ejemplo, Ferécides de Silo? Pues nada, sencillamente que uno sigue el mito olímpico y el otro sigue los mitos órficos. Este tipo de operaciones conforma el primer obstáculo que tenemos que superar para poder reivindicar alguna pertinencia a la filosofía. No hay una historia canónica de la filosofía. No hay una historia canónica de la filosofía. No hay unos descriptores que determinen con exactitud qué es filosófico y qué no es. No hay unas secuencias en las que está incorporada la filosofía en cuanto tal. Naturalmente que en Europa ha habido, en la historia de Occidente, ha habido unos ciertos elementos de discriminación que llevan a que un personaje como, por ejemplo, Kant, ya se sienta completamente identificado con un programa de filosofía. Pero incluso en esas condiciones hay muchas reflexiones en el propio Kant que no pasarían por el filtro positivista de la filosofía per se, de la filosofía estricta. Muchas de las discusiones en las que intervienen los que se reputan como filósofos en el mundo griego están en la tragedia. Tampoco esto nos puede llevar a una especie de confusión general según la cual es filosófico todo lo que el reconstructor quiera que lo sea. A este le gusta la tragedia, pues dice que ahí hay filosofía. A este no le gusta, pues dice que no hay filosofía. Es decir, todo este es un mundo, el mundo del archivo de la memoria, que tiene que ser reconstruido. Y en general tiene que hacerse notar que la filosofía no discurre como una especialidad separada o chirriante respecto de otros mecanismos de expresión, de otros géneros, ¿no?, de difusión, que además llevan a una especie de pliegue finalmente disparatado. Todo aquel que no tenga la forma del ensayo filosófico post-hegeliano o post-kantiano no será, incluso si se trata de comunidades occidentales, considerado como filosofía. Por ejemplo, desde ese punto de vista hay muy poco pensamiento en España. ¿No será posible que en España no se haya pensado nunca? Lo que se quiere decir es que esas formas del ensayo filosófico no se han producido de la misma manera en unos países que en otros, ni siquiera en el interior de Occidente. Desde ese punto de vista, por supuesto, tampoco ha habido filosofía de Alemania hacia el este, pero tampoco en Italia, tampoco en Holanda, a partir del barroco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primer mito a acabar con él. Se puede hablar de un archivo de la memoria filosófica, pero se tiene que tener claro que no estamos hablando con eso de un fenómeno que pueda decantarse específicamente de acuerdo con una definición estricta. Ya en el propio mundo de la Ilustración, Vico, un italiano, claro, luchaba, ¿no?, contra aquellas autodefiniciones que ponen, precisamente porque son posiciones del espíritu, no ya solo su propia legitimación, sino los fenómenos que van a cubrir. ¿Vale? Si uno empieza jugando a hacer esta trampa, pues es evidente que a partir de ella... Por lo tanto, nosotros no podemos imaginar un mundo de la filosofía que esté desconectado, separado, determinado específicamente, delimitado por una especie de género propio que le dé un lugar específico en el archivo, ¿no?, propio del historiador. Tenemos que ser más modestos y más ambiciosos y aceptar, primero de los parámetros que quería señalar, ¿no?, que la historia del pensamiento es una historia difusa y, lo que es más importante, que es una historia contaminada. Hay pensamiento allí donde se descubre actuando el pensamiento.
Y eso se produce en múltiples piezas literarias, en discursos religiosos, en discursos místicos, en secuencias rupturistas del arte, en muchos lugares. El positivismo ha querido aislar a la filosofía exactamente igual que ha aislado a la tragedia, la comedia, etc., porque corresponde a la lógica del comercio o de la producción de mercancías el tener claridad sobre los objetos que van a ser sometidos a tráfico, que van a ser sometidos a venta y compra. Este es el primer elemento que tenemos que destruir absolutamente. No se trata de decir que no hay textos canónicos de filosofía. Uno coge la crítica de la razón pura y ¿dónde demonios la va a poner? Sino en algo que se llame filosofía. Pero, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, muchos autores han luchado ya contra este formato que obliga a una operación disparatada, ¿no? La de situar, la de colocar el pensamiento en un lugar y solo en ese. Personajes como Sartre, ¿no? Como Camus. Bueno, hubo un momento en que quisieron llevar el pensamiento abriéndolo a otras formas distintas. Y hay tanta filosofía en Wicklow, por ejemplo, a puerta cerrada, como puede haberla en las producciones de la filosofía técnica que un Nikolai Hartmann, por ejemplo, estaba haciendo en ese momento. Es verdad que ha habido una especie de reivindicación, también en la segunda mitad del siglo XX, de generar un discurso tan categorialmente filosófico que rompa cualquier conexión con lo que tiene a su lado. Bueno, pues el primer parámetro que va a presidir las clases correspondientes a este curso es señalar que el pensamiento no está aislado de su contexto histórico, que el pensamiento se da en ese contexto y que ese contexto es enteramente pertinente para poder hablar de pensamiento. Hay muchas veces que en un gesto artístico se descubre una nueva posición del espíritu. De igual manera que hay muchas veces que esto ocurre en un discurso corrido de carácter explicativo. Hay una suerte de conexión directa entre las formas literarias que se decantan hacia explicaciones rigurosas de carácter científico y por tanto también hay filosofía. Pero hay otras veces que se producen más bien en contextos mucho más vagos y más presentes, sin embargo, a la sociedad a los que se abre, como pueda ser una obra de teatro, ¿no? O como pueda ser una novela. No existe una historia de la filosofía técnica. Esto es una operación de mercantilización, digamos, burguesa, de la filosofía. No hay un género específico al que podamos identificar con la filosofía, no porque no existan archivos de la memoria propiamente filosóficos, sino porque esos archivos tienen una delimitación blanda, soft, ¿no? Una delimitación contaminada respecto de un contexto muy superior al de su propia manifestación genérica, como género literario. De manera que este primer parámetro ya nos proporciona un elemento de por qué la historia del pensamiento debe estar siempre incorporada a una carrera de historia. Porque en ese fenómeno de contaminación lo que está presente es exactamente esto. El conjunto, el sistema, esto muy entre comillas, ¿no? El universo de las ideas que operan en cada momento. De manera que esto nos lleva directamente al segundo parámetro. No es que la filosofía, de acuerdo con la visión de Hegel, mecanizada en Comte, conforme la conciencia de la humanidad. El fenómeno es exactamente al revés. Es que la humanidad, por pluralmente que lo haga, siempre deja testimonio de sus sistemas de autorrepresentación, de su comprensión del mundo. Y si hemos roto la idea de una historia tecnificada de la filosofía, de una historia del ser que se despliega, ¿no? Y va dictando sus palabras, ¿no? A la humanidad. Si hemos roto esa idea, es precisamente porque ello nos permite recuperar
la noción de una concepción filosófica que tiene sentido para cada cultura. No es preciso que una cultura haya adoptado ciertas tecnicidades filosóficas, y menos todavía la manera de Occidente, para que podamos descubrir siempre en ellas discursos de la autorrepresentación, discursos del modo como las comunidades humanas se ven a sí mismas, a las que, a falta de otro nombre mejor, y en cualesquiera escenarios en que se den, debamos llamarlas filosofía. Claro que este segundo parámetro es también importante para la pregunta que nos inquieta. ¿Por qué un historiador debe saber o debe tener filosofía en su currículum? Bueno, primero porque hemos roto con la idea técnica de filosofía, pero segundo porque una vez rota, esta forma discursiva de la autoconciencia reaparece inmediatamente en toda acción humana colectiva. Siempre hay mecanismos de justificación y siempre hay mecanismos de la ruptura de las justificaciones. Siempre hay procesos literarios, testimonios, por tanto, monumentos textuales, ¿no?, que nos hacen notar cuáles han sido los elementos de justificación de las formas de organización social, de las formas de visión del mundo, ¿no? De igual manera que siempre hay documentos textuales de aquellas instancias rupturistas, de aquellas instancias que buscan una nueva configuración diferente para los seres humanos. Y ahí es donde se descubre la fuente filosófica. El segundo parámetro, con respecto al primero, lo que dice es, ya que no hay una historia técnica de la filosofía, entonces podemos expandir un concepto de filosofía que tiene que ver con la historia real de la humanidad, que tiene que ver con sus secuencias concretas, que tiene que ver con sus formas de autorrepresentación, sea esta legitimadora o rebelde o revolucionaria, de los esfuerzos que la humanidad hace para su propio acoplamiento. Y si el acento se carga en ese punto, en el valor de la filosofía dentro de un marco contaminado, dentro de un marco difuso, cuyas fronteras al interior son claras, pero al exterior, por el contrario, se van debilitando continuamente en formas expansivas, ¿no?, o en formas retroactivas, en una especie de, dentro de un esquema de comunicación elemental, en una especie de retroalimentación permanente. Entonces el tercer parámetro dice, por tanto, es injustificado por completo hablar de la incomunicación de las culturas. Precisamente porque hemos rescatado un concepto de filosofía fuertemente cultural, fuertemente contextual. Precisamente por eso podemos poner en conexión los fenómenos de todas las identidades diferenciadas. Podemos ponerlos en un contexto como mínimo comparativo. Podemos establecer cuáles son las secuencias que cumplen funciones determinadas, estas funciones, en el interior de las distintas culturas. Y puesto que hemos convenido que cualquiera que sean las formas de autojustificación al interior de los discursos filosóficos, establecemos que deberán ser comprendidos como fenómenos filosóficos todo fenómeno de la autorrepresentación, legitimación y revolución que se den en cualesquiera culturas, estaremos focalizando entonces aquello que me parece lo más pertinente de todo. Entenderemos por filosofía aquellas secuencias de gestos o de argumentos en los que se produce el cumplimiento de esa función estricta. La función en la que las comunidades se reconocen, se autoprotegen y se autodistancian de sí. En ese reconocimiento, las estrategias, cuando se aplica un punto de vista comparativo, no son tan diferentes. No son tan diferentes porque esos gestos de los que estoy hablando